Bienvenido Iván Valls Lavilla a Reflexiones de CIE. Bienvenido Iván, es profesor de formación docente inicial. Gracias por compartir esta tarde con nosotros en Reflexiones de CIE. Hola Adriana, mucho gusto de estar con vos. Muchas gracias por invitarme y bueno, es un enorme placer poder compartir este ratito que, que vamos a conversar. Sí, una de las primeras preguntas que te quiero hacer es esto de qué es la masculinidad y qué es la masculinidad trans. Bien, cuando hablamos de masculinidad, en realidad estamos haciendo una referencia a una conceptualización, digamos, bastante nueva, ¿sí? Cuando se habla de masculinidad trans, estamos hablando de una expresión, vamos a decir, una expresión de género a partir de la cual uno se manifiesta desde la identidad autopercibida, ¿sí? Recordemos que la identidad de género es una construcción personal y social que cada persona realiza a partir de la incorporación de determinados patrones culturales vinculados en esa cultura a lo femenino, a lo masculino, ¿sí? O a lo que se entiende por masculino, lo que se entiende por femenino, y desde allí surgen algunas características más o menos comunes en todas las personas que se identifican como varones o como mujeres. Hoy ya hablamos también de no binariedad, digo, el paradigma siempre ha sido muy binario, siempre ha clasificado a las personas en varones o mujeres y heterosexuales. Digo, acá estamos hablando de dos cuestiones distintas. Por un lado, la identidad de género y por otro lado, la orientación sexual. La identidad de género es cómo una persona se autopercibe, cómo se identifica, por eso identidad de género. Y por otro lado, la orientación sexual hace referencia a por quién o por quiénes se siente atraída esa persona, sexoafectivamente hablando. Entonces, el paradigma hegemónico, vamos a decir, siempre ha sido binario, varones o mujeres, heterosexual, cis genérico, es decir, que entiende que desde la apariencia de los órganos sexuales externos, biológicos, se determina el género. Y esto la población trans lo pone justamente en cuestión porque no hay una adecuación entre ese género digamos, establecido a partir de la apariencia de los órganos sexuales con la autopercepción del propio género. Entonces aquí se empieza a hablar desde hace algunos años de la población trans, ¿sí? Y desde hace algunos años más acá todavía de la población cisgénero, ¿sí? Se habla de población cisgénero cuando estamos hablando de alguien a quien le asignan un género a partir de los órganos, de la apariencia de los órganos sexuales, ¿sí? Externos. En el momento de nacer se le asigna un género y luego esa persona efectivamente se autopercibe desde ese género asignado. ¿Sí? Es decir, el sexo biológico y el género asignado coinciden. En el caso de la población trans, no. No sé si más o menos he sido claro en esta explicación. Sí, sí, sí. Y entonces cuando hablamos de masculinidad trans, hablamos de una manera de ser varones que no siempre coincide con esa masculinidad hegemónica de ese paradigma que nos atraviesa como sociedad, en donde el varón es el fuerte, es el que domina a las mujeres. Digo, hay una construcción diferente de la masculinidad, pero no solo dentro de la población trans, sino en las masculinidades en general. Digo, hay un proceso de deconstrucción que se viene dando a lo largo de los años, que no es solo propio de la población trans, sino que es de los hombres en general, ¿sí? De las masculinidades en general, ¿sí? Más Sí, allá de que todavía hay
muchas masculinidades que responden a esa masculinidad hegemónica del fuerte, del que domina a las mujeres, del que desprecia, ¿no? A las mujeres, que es homofóbico. Bueno, hay una serie de características allí de esa masculinidad hegemónica que no tiene que ver necesariamente con otras masculinidades. Por eso hablamos de nuevas masculinidades, ¿sí? Para hacer esa diferencia con la masculinidad hegemónica. Claro, porque vos cuando empezaste a hablar y empezaste a catalogar, lo primero que se me vino a la mente es la idea de estereotipos, ¿no? Como que esto de Exacto. encasillar y decir, bueno, se catalogan a las mujeres con tales características, a los hombres con tales características, y lo que no entra en ninguno de estos dos grupos queda por fuera y Exacto. es malo, hay que aislarlo. Y digo, bueno, ¿cuáles son esos estereotipos que hacen? Y mientras vos hablabas esto de la deconstrucción de las masculinidades, me hizo pensar mucho de lo que estamos hablando en los últimos tiempos, ¿no? Esto de las nuevas paternidades, los Ujú, nuevos vínculos. ujú. Este, Sí, bueno, justamente porque, a ver, por ejemplo, las tareas de cuidado, mm, igual, la tarea de cuidado de los hijes, ¿sí? De una persona siempre recayeron en las en las mujeres, madres. en las madres, ¿sí? Sea la madre, sea la abuela, sea la tía, sea la hermana, siempre eran las mujeres las encargadas del cuidado de los hijes, ¿sí? O de esas personas, de esas niñeces o de esas adolescencias. De algunos años a esta parte, muchos hombres, muchas masculinidades, vamos a decirlo así, muchas masculinidades han asumido esas tareas de cuidado, ¿sí? Porque en ¿Qué es lo que realidad las debería tareas de ser? cuidados son propias de los seres humanos, no solo de las mujeres, ¿no? Digo, es esperable que un ser humano sea capaz de cuidar a otra persona, ¿no? Sobre todo si esa persona está en situación de vulnerabilidad, de dependencia de una persona adulta o de otra persona, ¿no? Digo, estoy pensando en las niñeces, mientras más pequeñas son esas niñeces, más cuidados requieren. Luego van ganando un poco de autonomía frente a determinadas tareas o situaciones, ¿no? Entonces, las nuevas masculinidades, bueno, asumen esas tareas de cuidado, asumen responsabilidad de las tareas domésticas, vamos a decir, las tareas del hogar, ¿no? Limpiar, planchar, cocinar. Digo, hay una nueva construcción de las masculinidades que se hacen cargo de estas cuestiones, ¿no? Menos Entonces, mal. no, claro, bueno, no es cuestión de, bueno, yo te voy a ayudar. No, querido, a ver, vos vivís en esta casa, sos tan responsable como el resto de los integrantes de la familia que ocupan el espacio para mantenerlo, no sé, limpio, para, ¿no? Organizar la comida, todo lo que implica, bueno, convivir, ¿no? Ocupar un espacio, compartido, ¿no? Entonces, bueno, una de las características de estas nuevas masculinidades es justamente acompañar y asumir esas responsabilidades, ¿no? Que distan de ese otro paradigma de la masculinidad hegemónica que tiene que ser servido especialmente por las mujeres, ¿no? E inclusive que mira mal a estas masculinidades, porque siempre hay ahí una tensión, sos un pollerudo, sos un gobernado, mira cómo te tienen, ¿no? Hay ahí una cuestión de tensión frente a el reconocimiento de asumir estas tareas frente a otras masculinidades. Sin embargo, bueno, esto inevitablemente está sucediendo, ¿no? Por suerte, Sí, ¿no? Por por suerte. suerte. Y digo, y pregunto también, ¿no? ¿Por qué es importante considerar estas nuevas masculinidades en la enseñanza de la ESI y cómo la ley 26.150 nos ayuda a repensar estas nuevas masculinidades? Claro, bueno, es importante porque esto te ayuda a deconstruir ese paradigma hegemónico, ¿no? Ese paradigma patriarcal, ese paradigma que pone a la mujer siempre en inferioridad de condiciones e inclusive a las masculinidades que no encajan en esa hegemonía como
más vulnerables, como que no responden al modelo de hombría que se debería. Entonces, discutir sobre estos mandatos y sobre ese paradigma que tiende al estereotipo, tanto de varones como de mujeres, y que inevitablemente hace sufrir a varones y mujeres. Porque el varón que no encaja en ese paradigma, ¿sí? Siempre es visto como, ¿no? como inferior, como dejado de lado, siempre tiene el riesgo de ser criticado, de ser menospreciado. ¿Sí? Entonces, digo, el paradigma patriarcal no solamente atenta o hace sufrir, inclusive hasta hacer perder la vida con los tremendos feminicidios a las mujeres, sino también a otros hombres Sí, que no mientras vos responden a esa masculinidad hegemónica. Entonces, hay una tarea allí de discusión y de debate en torno a la ESI, ¿no? Frente a estas nuevas masculinidades, que no solamente involucran a las masculinidades trans. Sí, yo me quedé pensando mientras vos hablabas en esto de los ejemplos que nos estás dando, son todos súper violentos, o sea, esto del que... eh, Claro, entonces me claro. quedé pensando en esto de que las masculinidades en sí están atravesadas por la violencia. Me Sí, quedé pensando en eso y que la ESI nos viene a ayudar y a deconstruir eso también, como poner claro. el Es que foco. justamente es ese foco de violencia, de agresividad, eh, que no, que lastima, en definitiva, que lastima y hace sufrir, ¿sí? Porque, digo, desde la más tierna infancia a los varoncitos, ¿sí? Más allá del género asignado, ¿qué se les dice? Los No nenes no llores, lloran, no llores. ¿sí? Claro. ¿No? Entonces, después en la adultez te quejas porque no se expresan las emociones, porque no se manifiesta lo que se siente. Bueno, pero si desde la más tierna infancia te han dicho no llores, no expreses ninguna emoción, ni ninguna cuestión que vaya a denotar debilidad, que vaya a poner en duda la virilidad, la masculinidad, la fuerza, en este sentido, ¿no? Digo, desde ese paradigma hegemónico. ¿No? Y entonces, bueno, esto hace sufrir inevitablemente. Sí, venía Digo, yo pensando en soy eso. varón, yo soy varón trans. Yo fui socializado, fui criado como si hubiera sido una nena. Yo no tenía información sobre identidad de género cuando yo transité la niñez. Transité la niñez como pude y la adolescencia como pude, ¿no? Y entonces, desde allí tengo una socialización que me hace mirar a las mujeres desde otro lugar, distinto desde ese paradigma socializador hegemónico que nos atraviesa a varones y a mujeres, porque digo, también hay mujeres que entienden que tienen que estar al servicio del varón. Y crían a los varones en ese sentido. Entonces, bueno, le llevas las hojotas al baño, las chinelas, la toalla, la no sé qué, ¿no? Entonces, después hay como una necesidad de deconstrucción justamente que va desde esas cuestiones, te diría, menores, que son cotidianas, hasta otras cuestiones que, bueno, tienen un peso fundamental porque justamente menosprecian, denigran, ¿no? a las mujeres o a esas otras masculinidades no hegemónicas. Sí, yo venía pensando en esto que decías de que transitaste la niñez como mujer y que fue todo un proceso también, ¿no? Digo, ¿cómo las personas de tu alrededor sin ESI, digamos, porque es casi nuevo la ESI, recién cumplió 15 años, transitaron ese cambio? Sí, 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 bueno, es un tránsito que por suerte ahora hay una serie de cuestiones. Bueno, tenemos, por supuesto, una ley de vanguardia, la ley de identidad de género, la 26.743, sancionada en el año 2012, es una ley de vanguardia que despatologiza, que descriminaliza, que desjudicializa, hay una serie de elementos allí en la ley que reconocen el derecho a la identidad de género. ¿No? Pero la identidad de género no es solamente
una apropiación o un derecho de la población trans. Todas las personas tenemos derecho a nuestra identidad de género. No importa si sos trans, si sos cis, si sos travesti, todas las personas tenemos derecho a que se respete nuestra identidad de género. ¿Sí? Entonces, desde esa ley, hoy, bueno, se abre una posibilidad de tránsito para las nuevas generaciones que se supone y se espera que sea menos traumática de lo que fue para la generación mía y las anteriores, ¿no? Digo, estoy pensando en la población travesti trans que sistemáticamente en la década del 70, sobre todo en la etapa de la dictadura militar y a posteriori, fue encarcelada sistemáticamente, insisto, por vestir ropas que no eran consideradas adecuadas para la apariencia de esa corporalidad. Entonces, y no fueron solo encarceladas, fueron Fueron violentadas, humilladas. fueron golpeadas, humilladas e inclusive hasta perder la vida. No es menor. Entonces, que hoy existan estas leyes, como la ley del matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y tantas otras leyes que tenemos en nuestro país, bueno, te dan un marco legal que te abre la posibilidad de vivir en libertad. Más allá de que esto no, o sea, que exista la ley no produce de manera mágica e inmediata el reconocimiento de los derechos, porque todavía tenemos en las escuelas, por ejemplo, bueno, colegas docentes, yo soy profesor de filosofía, de ciencias de la educación, tenemos colegas docentes que no les cuesta un montón en comprender a las infancias y a las adolescencias trans, por ejemplo, que ya están en la escuela Hace tiempo están. hace tiempo. Y entonces, Además que se bueno, tenés ahí invisibilizan. conversaciones, cuando digo conversaciones, digo, no, hay rollos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, y le tengo que poner no, en el registro tengo que poner el nombre del DNI, no, le tenés que poner el nombre de la identidad autopercibida, eso es lo que dice la ley. ¿Me explico? Digo, entonces hay allí todavía un proceso de desconocimiento del marco legal que reconoce derechos. No ¿Sí? solamente que hay un desconocimiento del marco legal, sino que lleva tiempo, tiempo de la Claro, adaptación. Ya llevamos 15 años de ESI y todavía tenemos problemas para hablar de ESI. tal Y cual. lleva 2012, dijiste, la ley de identidad de género, o sea, 10 Hace años 10 ya. años. Este año hace 10 años. Y sin embargo, bueno, hay mucha gente que la desconoce, que no Eh, sabe qué dice la ley. A lo mejor la sintió nombrar por allí, qué sé yo, pero no lo ha leído. Es una ley corta, por supuesto. Digo, uno dice, ay, tengo que leer una ley. Debe ser una cosa súper aburrida, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Pero bueno, allí está el secreto de comprender una serie de cuestiones que suceden en la vida, ¿no? Y que permiten eso, el reconocimiento de derechos. ¿Qué estrategias, ideas, sugerencias nos darías para abordar el tema de las masculinidades a través de la ESI en el aula, ya sea inicial, primaria, secundaria, superior? Bueno, ahí, a ver, hay material interesante circulando que produce el Info, por ejemplo. Hay materiales que se pueden encontrar en el caso de la provincia de Buenos Aires en la página del ABC, que pueden llevar allí alguna reflexión respecto de estas cuestiones. Pero fundamentalmente tiene que ver con que quien está a cargo es responsable de una sala, de un grupo, ¿no? De un curso, eh, realmente se replantee su práctica pedagógica desde esta perspectiva de reconocimiento de derechos. Y entonces analice desde lo más sencillo, digo, hoy los colores no tienen género. Entonces, que vos en una sala de nivel inicial pongas el rosa o el celeste para distinguir un género del otro, bueno, ya es una vulneración del derecho a la identidad. Porque hoy ya tenemos
hablamos de identidades no binarias, entonces ni siquiera es el rosa o el celeste. Y aparte, ¿a qué le Los colores, atribuimos? ¿A qué le los atribuimos esos colores? juguetes, los rincones, los juegos que se proponen, los cantitos que se proponen, ¿no? Los cantitos, digo, Sí, las rimas que se proponen en el nivel inicial, ¿no? Bueno, analizar a la luz de esta perspectiva de género que les estoy transmitiendo a esas niñeces, ¿sí? Y digo niñeces y no infancias porque, insisto, tenemos leyes muy importantes. La ley 26.061, que es la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, sancionada en el año 2005, reconoce a los niños, niñas y adolescentes, o diríamos niñes y adolescentes, ¿sí? Como sujetos de derecho. Si una persona es sujeto de derecho, significa que tiene voz, que tengo que infancia escuchar significa sin lo que voz. quiere, lo que necesita, lo que piensa, lo que siente esa persona, ¿sí? No importa que tenga 2 años, 3 años, 5 años, 10, 15 o 16. Tengo que escuchar a esa persona y le tengo que dar lugar a lo que necesita. Por eso no hablo de infancia, porque infancia viene del que no tiene voz, Claro, es en eso ¿sí? pensabas, ¿no? Entonces, En fan. por eso me refiero como niñeces y adolescencias, porque tienen voz, porque esa Es, ley les reconoce como sujetos de derecho. eso es ¿Sí? lo Y más por suerte importante. cada vez, perdón, termino con esto, por suerte cada vez a más temprana edad las infancias trans se manifiestan su verdadera identidad de género. Y esa identidad de género tiene que ser respetada, tiene que ser escuchada y acompañada para poder avanzar, para que se desarrolle con plenitud. Se me vino a la mente el caso de Lulú, ¿De quién? de Luana. Sí, de Luana, sí, de Luana. Bueno, Automáticamente cuando la dijiste de lo expresión es yo nena, yo princesa, o sea, no soy un nene. Deja de vestirme como un nene, deja de tratarme como un nene, ¿no? Bueno, cada vez a más temprana edad apenas tienen la capacidad de poder expresarse verbalmente, manifiestan, ¿no? Esta situación, este sentir en el que les va la vida. Entonces, cuando esas niñeces son escuchadas, bueno, se puede plantear un acompañamiento para que se desarrollen plenamente. Digo, hoy Luana tiene 15 años sí. Yo pensaba, y disfruta de su identidad de género. me vino fue lo primero que pensé cuando hablabas de las niñeces, digo, la importancia, porque pudo llevar adelante su niñez, toda su niñez, y compartir, ser acompañada. Pensaba en esto de la familia también, ¿no? Que no solamente los pares acompañan, sino también las Claro, familias. Y la sí, sí, claro. importancia. Sí, sí, claro. Bueno, muchas veces las tensiones en el entorno familiar son bravas de atravesar, ¿sí? Porque, bueno, se requiere justamente de un proceso de deconstrucción que no es sencillo, porque estamos todos atravesados por este paradigma hegemónico, ¿no? Bueno, está ahí y hay que seguir trabajando para seguir deconstruyendo todo lo que se pueda. A seguir, a seguir Hay luchando que por seguir, una claro. ESI inclusiva, integral, transversal, y que Sí, incluya claro, estos temas para seguir construyendo la por supuesto. masculinidad y no hacerla tan violenta, justamente. Y sobre todo poniendo en tensión estos estereotipos que aparecen en la escuela, ¿no? Digo, Replanteándonos como docentes, como directivos, bueno, como qué, qué, le- familias. qué lecturas propongo? Qué, qué propongo? Digo, en un problema de matemáticas, por ejemplo, si sigo insistiendo en que Juancito compró 5 pelotas, estoy asociando un juego a la masculinidad, No lo había pensado ¿sí? nunca.
No lo había Si yo pensado te nunca, digo, pero los bueno, problemas siempre son que las mujeres ah, compran media luna. Luciana cocinó 5 galletitas. ¿Y por qué Luciana cocinó 5 galletitas y no Luciano cocinó 5 galletitas? Porque mujer, y las mujeres ¿No? cocinan. Y sin Entonces, embargo, los digo, gastrónomos más famosos son hombres. bueno, fíjate, ¿y por qué no hay chef famosas mujeres? Porque se tiende a invisibilizarlas, como ha sucedido con las filósofas, como ha sucedido en el ámbito de la ciencia, con las mujeres científicas. Digo, estoy pensando en Marie Curie, por ejemplo. Digo, a lo largo de la historia uno empieza a investigar y a revisar cuestiones y es asombroso cómo el paradigma patriarcal hegemónico ha establecido sus reglas de juego. Y entonces en filosofía, por ejemplo, bueno, estudia filósofas desde hace un ratito a esta parte en el contexto histórico, ¿no? Y hay que Eh, revalorizarlas. claro, porque hay mujeres que se han dedicado dentro de la academia a investigar a esas mujeres que hicieron aportes valiosísimos desde la antigüedad. No es que son filósofas contemporáneas, ¿no? Hay mujeres filósofas desde la antigüedad. Es más, Sócrates estudió con una filósofa. Yo me atrevo a decirlo así. Sócrates estudió con Aspasia de Mileto. ¿Sí? Aspasia de Mileto era una gran filósofa, una retórica exquisita. Yo creo que Sócrates aprendió su retórica con Aspasia, porque además lo dice Platón en una de sus obras. Entonces, bueno, es una de las mujeres que no está reconocida por la historia. Lamentablemente, porque nos estamos perdiendo un montón de cosas que podrían sernos útiles ahora. Y, y es preciso, bueno, avanzar en ese sentido, ¿no? Es Ujú. preciso avanzar en ese sentido. Por eso mismo te decía, hay que seguir avanzando en esto de la ESI transversal, integral y en contexto, ¿no? Que Y, siempre hablamos, sí, pensar en que sea contexto. inclusiva, que sea no binaria, que permita nuevas comprensiones, que permita nuevas concepciones, Ujú. para que todos tengamos lugar. Sobre todo eso, que todos tengamos lugar. Ujú. Bueno, Exacto. muchísimas gracias, Iván, por esta Un charla, por estas gustazo, reflexiones. Me un quedé gustazo. pensando muchas cosas. Me dejaste pensando con los de los problemas, ¿eh? Te aviso. Ahora, Mira, a pensar. próximamente, próximamente voy a agarrar los cuadernos de mi hijo a ver qué estaban haciendo. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Reflexiones así. Ha sido un gran placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedo a disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias.